La defensa del doctor César José Inostroza Pariachi viene a deducir la excepción de prescripción de la acción penal conforme a lo establecido en los artículos 6 del Código Penal 80, 82.2 y 83 del mismo cuerpo normativo. En primer término, señor magistrado, nosotros solicitamos como pretensión concreta que se declare fundada nuestra excepción de prescripción de la acción penal y disponga el archivo definitivo de la presente investigación en el extremo que se le imputa a mi defendido César Inostroza Pariachi el delito de negociación incompatible, artículo 399 del Código Penal. En primer lugar, debemos establecer cuál es el hecho fáctico, materia de imputación en contra de mi defendido, para a partir del hecho imputado realizar el cómputo correspondiente a efectos de verificar si por el transcurso del tiempo el Estado, en este caso representado por el Ministerio Público como titular de la acción penal, perdió legitimidad para poder intervenir y seguir investigando o seguirse procesando a mi defendido César José Inostroza Pariachi. Entonces, el hecho que se le imputa a mi defendido, según la propia disposición fiscal 26 de agosto del 2025, es que mi defendido se habría interesado indebidamente en la contratación de Pierina Ugaz Solís bajo el régimen CAS en la Corte Superior de Justicia del Callao. La Fiscalía, señor magistrado, precisa de manera expresa que dicha contratación se inició el 2 de febrero del 2015. Este es un dato sumamente relevante para analizar tanto la estructura del tipo penal para verificar cuándo se configura, cuál es la naturaleza jurídica, si es un delito de comisión instantánea o no, y a partir de eso efectuar el cómputo correspondiente. ¿Cuándo dijo la fecha, doctor? 15 agosto de 2000. 2 de febrero del 2015, cuando se inicia la contratación de la señora Pierina Ugaz Solís. A partir de dicha fecha, teniendo en cuenta que el delito de negociación incompatible, artículo 399 del Código Penal, es un delito de comisión instantánea, según el artículo 82, inciso 2 del Código Penal, el inicio del cómputo es a partir del día siguiente de la comisión del delito, es decir, sería en este caso del 3 de febrero del 2015. El artículo 399, que es el tipo penal en el cual han subsumido la conducta imputada a mi defendido, tiene una pena máxima de 6 años. Pena máxima de 6 años. Entonces, el plazo de prescripción ordinaria es el máximo de la pena, es decir, 6. Conforme al artículo 83 del Código Penal, tratándose de un tema de intervención por parte del Ministerio Público, ya no operaría la prescripción ordinaria, sino extraordinaria. Y con base al artículo 83 del Código Penal, se adiciona la mitad del máximo de la pena, es decir, ya no son 6 años, sino a este se le adiciona 3 años y serían 9 años el plazo o para efectuar el cómputo del plazo de la prescripción, que en el caso concreto vencería el 3 de febrero del 2024. Sin embargo, teniendo en cuenta, señor magistrado, que el nuevo modelo procesal, con base al artículo 84, que ha sido posteriormente modificado por la ley 31751, la formalización de la investigación preparatoria que se produce en agosto del 2025 suspende o adiciona un año de plazo para efectuar el cómputo del mismo. En el caso concreto tendríamos el siguiente escenario. El inicio del cómputo del plazo sería el 3 de febrero del 2015. La prescripción extraordinaria vencería el 3 de febrero del 2024, más la suspensión por la formalización de la investigación preparatoria se adiciona un año. Entonces, la prescripción habría operado ¿cuándo? El 3 de febrero del 2025. En el caso concreto, señor magistrado, al 21 de mayo del 2026, la acción penal ya habría prescrito y por tanto el Ministerio Público ya perdió legitimidad para poder seguir investigando a mi defendido César José Inostroza Pariachi, al margen de que nosotros hayamos podido discutir durante la investigación preliminar y preparatoria que la conducta que se le atribuye a mi defendido es atípica y no existen suficientes elementos de comisión, que es otra discusión que no nos compete, pero hago mención a ello. En ese sentido, señor magistrado, atendiendo a que el vencimiento del plazo o
ya operó en exceso, solicitamos a vuestra judicatura que declare fundada nuestra excepción de prescripción de la acción penal y disponga el archivo definitivo en el extremo que se le imputa a mi defendido César José Inostroza Pariachi el delito de negociación incompatible por la supuesta contratación bajo la modalidad CAS de la señorita Pierina Ugaz Solís. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Ríos tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Lo primero, señor magistrado, es de que para la defensa del señor César Solís es importante el debate de este tema de la prescripción, porque a partir de su pronunciamiento, en este incidente se va a sentar un criterio que después puede resultar aplicable a hechos posteriores, a incidentes generados con posterioridad. Nuestra posición, señor magistrado, es de que debe declararse fundado la pretensión de prescripción del señor Inostroza Pariachi por el delito de negociación incompatible. Más allá de algunas diferencias respecto a los fundamentos jurídicos que ha esgrimido el señor defensor, el señor Inostroza, pero nosotros consideramos, señor magistrado, que hay algunos aspectos que para la defensa del señor César Solís resultan importantes. Lo primero, señor magistrado, es considerar de que el señor César Inostroza solo ha sido, solo pesa sobre su persona una sola imputación por el delito de negociación incompatible. Eso quiere decir de que al cómputo de la prescripción o al aplicarse las normas jurídicas de la prescripción, se descartan las reglas del concurso. Entonces, como solo es imputado por un solo delito, negociación incompatible, no se puede aplicar ninguna norma especial de prescripción relativa al concurso de delitos. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Sí, señor juez supremo, con su venia. Señor juez supremo, este Ministerio Público, en principio no va a argumentar respecto a la duplicidad, porque lógicamente no cabe la figura de la duplicidad ni en el artículo, ni en lo señalado en el Código Penal, ni tampoco en lo señalado en la Constitución Política del Perú en el artículo 41, ¿no? Para empezar. Acá el punto nodal de establecer el inicio para computar el plazo de la prescripción argumentado por parte de la defensa técnica del señor Inostroza está dado si se debe computar a partir del día siguiente del primer contrato, que fue en febrero del año 2015, planteando bajo la hipótesis, lógicamente, de lo señalado por la defensa técnica, que es un delito instantáneo. Sin embargo, el Ministerio Público considera lo siguiente, señor juez supremo. El delito de negociación incompatible es un delito continuado. Esa es la posición inicial, ¿no?, que estamos argumentando, ¿no? Se debe tener en cuenta que el señor Inostroza dio inicio a la comisión del delito de negociación incompatible cuando se encontraba en ese entonces como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? Y como bien han dicho las defensas, en realidad existen tres grupos de contratos referidos específicamente a la contratación de la señorita Pierina Ugaz Solís, que a propósito es sobrina del juez César Augusto Solís Macedo, ¿no? Y esos tres grupos de contratos, señor juez supremo, están dados en función a las fechas iniciales del 2 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, ¿no? El segundo grupo de contratos entre el 9 de marzo de 2016 hasta el 31 de enero de 2017, y el último grupo de contratos, todo referido lógicamente a la señorita Ugaz Solís, entre el 1 de marzo de 2017 hasta el 30 de abril de 2018. El 30 de abril de 2018, con la finalización del contrato, al día siguiente, en todo caso, pues debe de establecerse como el inicio del cómputo de la prescripción que está alegando la defensa técnica. ¿Por qué? Porque el interés que ha tenido el señor Inostroza no solamente fue en el momento de la contratación del primer contrato, sino también esto se mantuvo no solamente en el periodo de presidente como presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, sino más bien este interés se mantuvo, este interés de la contratación se mantuvo en el tiempo. Y por eso nosotros planteamos la figura de que el cese del acto delictivo de negociación incompatible atribuido al señor César Inostroza Pariachi sería pues al 30 de abril del 2018, fecha de la
de la conclusión del último contrato de la señorita Ugaz Solís. Este es el punto neurálgico, creo yo, para poder establecer a partir de qué fecha se debe de dar inicio al tema del punto para poder establecer el plazo de la prescripción, ¿no? Lógicamente no vamos a discutir la cuestión aritmética de los 6 años más 3 más 1, porque eso ya está clarísimo. Son 10 años, que son como plazo, como cómputo para poder establecer el tema de la prescripción. Pero ¿a partir de qué fecha? La defensa técnica nos ha indicado que debe ser a partir del día siguiente del primer contrato, que es en febrero del año 2015. Este Ministerio Público considera que no, toda vez que se trata de un delito continuado. Que si bien es cierto, este Ministerio Público en un inicio estableció como marco de imputación el tema de las contrataciones efectuadas por el señor Hinojosa durante el año 2015. Sin embargo, debe tenerse en consideración que existe una continuidad de actos delictivos que se atribuye al señor Hinojosa, no solamente hasta el 2015, sino también hasta el 2018, como ya he venido manifestando, ¿no? De igual manera, se debe señalar que este interés indebido y directo que fue manifestado en un inicio en 2015, pues no concluyó en ese año, sino posterior, ¿no? Ahora, el delito de negociación incompatible del análisis de los hechos en materia de investigación se observa que respecto a la comisión de este delito contra la administración pública en la modalidad que se ha hecho referencia, se interesó indebidamente, de manera directa y de manera indebida en la contratación de la persona de Ugaz Solís, Pierino Ugaz Solís, ¿no? Ahora, debemos de señalar, señor juez supremo, que este Ministerio Público, en su oportunidad, también ha presentado un requerimiento de prórroga, solamente como una referencia, ¿no? Justamente bajo el principio de la progresividad de la investigación, debemos tener en cuenta que la investigación preparatoria, si bien es cierto, ha concluido de manera formal ha concluido de manera formal. Sin embargo, este Ministerio Público ha efectuado el requerimiento respectivo ante su digno despacho, efecto de que se prorrogue la misma, justamente para poder establecer, bajo el amparo, lógicamente, del principio de progresividad de la imputación y el desarrollo a través de diferentes actos de investigación, la imputación que se viene desarrollando justamente, que se debe desarrollar justamente durante esta etapa de investigación preparatoria, ¿no? Ya la casación penal 1/2017 postula que este principio consiste lógicamente en la variabilidad de la incriminación dentro del proceso de investigación preparatoria. En consecuencia, este principio faculta que los hechos sean esclarecidos en el transcurso del proceso, en esta etapa de investigación preparatoria, y puntualmente precisados y determinados en este periodo, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, como ya he indicado formalmente, ha vencido, es cierto, pero es un requerimiento justamente en donde hemos solicitado y se ha argumentado en su oportunidad a los efectos de que se pueda conceder esta prórroga, ¿no? Por lo demás, este Ministerio Público, señor juez supremo, debe de precisar de que si se tiene en consideración lo señalado por este Ministerio Público y también si tiene en consideración el plazo de los 10 años, es decir, 6 años como plazo de prescripción ordinaria, más los 3 años adicionales que se deben incrementar al plazo ordinario como plazo de prescripción extraordinaria, 9 más un año, lógicamente, por lo señalado en la ley 31.751, lógicamente llegamos a 10 años. Pero se debe considerar que el inicio de plazo para computar el plazo, el inicio para computar el plazo de la prescripción debe ser a partir de febrero del año 2028 a la fecha. Consecuentemente, el delito que se atribuye al señor Hinojosa no ha prescrito. Esta es la posición del Ministerio Público, señor juez supremo, con lo cual se solicita que se declare infundado la solicitud de prescripción, la excepción de prescripción presentada por la defensa técnica del señor Hinojosa Pariachi en las investigaciones que se le sigue por negociación incompatible, ¿no? Voy a ser breve entonces, señor juez supremo. Yo he hablado bastante. Lo que sí quiero puntualizar es lo siguiente. El tema del delito continuado, entre comillas, lo ha postulado el señor juez, perdón, el señor fiscal supremo en esta audiencia. No tiene nada que ver el delito continuado aquí, porque ya dijo muy bien un colega abogado que no existe delito continuado. Pero en el supuesto caso que existiera, lo cual se riñe con toda la dogmática penal, no hay un dominio, no se conoce este instituto, lamentablemente por los que están interviniendo, por respeto que se merece. El último contrato que el que suscribió, el que habla, es el 2 de diciembre de 2015, ¿no? Está en la página 66, la disposición de formalización de la investigación preparatoria, ¿correcto? Entonces, en el peor de los casos, para ya satisfacer la inquietud del señor fiscal, se computa a partir del 2 de diciembre de 2015, fecha en que se firmó el último contrato. Entonces, en
consecuencia, la acción penal ha prescrito en demasía. Ahora bien, respecto a la posición del señor procurador, dice que teme que puede declararse fundada, a pesar que la Constitución es clara, la prescripción es un derecho fundamental, y dice que no se ha invocado, no se ha puesto fundamentos para la extinción de la reparación civil. Y ya mi abogado lo dijo, pero quiero abundar. Para la reparación civil tiene que haber un daño, y el daño es un acto antijurídico, eso lo conocen todos nosotros, lo conocemos, perdón. Y el hecho antijurídico es cuando uno comete delito. Y en este caso no se ha cometido ningún delito, y tiene que ver también con el delito continuado. Mire, señor juez supremo, voy a ser lo más didáctico como he sido con mis alumnos cuando enseñaba en la universidad. Aquí el supuesto interés en contratar a esta señora Pierina Solís se habría producido en febrero del 2015, porque dice que se le contrató directamente. La pregunta es, ¿qué normas se han infringido? Hablan del decreto legislativo 1057, pero el 1057 tiene en aquella época, salvo que se haya modificado ahora, estamos hablando de 2015, ojo, dos modalidades: contrato CAS a plazo determinado y contrato CAS a plazo indeterminado. En aquella época solo había concurso público, convocatoria, para los plazos indeterminados. Pero para los contratos de suplencia, para reemplazar a un trabajador por vacaciones, licencias, lo que sea, por un mes, se facultaba a los presidentes de corte, por intermedio de su jefe de personal, a contratar por plazo determinado. En este caso de esta señora Pierina, ahí usted va a poder ver, se le firmó el primer contrato por 30 días en forma directa, porque había plaza presupuestaria, ¿no es cierto? Lo que exige el decreto legislativo es 57. Entonces se firmó por un mes. Terminó el mes, como todavía estaba vacante esa plaza, se le ha firmado adendas. Cada mes se le firmaba adendas hasta creo que agosto, y en septiembre volvió el trabajador a su plaza, y como esta señora ya tenía experiencia, se le contrató como suplente en un espacio que había ahí de un trabajador. Señor juez supremo, y esto está escuchando todo el país y los abogados, para contratar a un trabajador por un mes para reemplazar una suplencia, ¿va a hacer usted concurso público de méritos? Absurdo, pues, señor. Y el Tribunal Constitucional en la sentencia 013-2021, proceso de inconstitucionalidad, ha señalado taxativamente que solo procede los concursos públicos cuando es plazo de duración indeterminada. Eso deben leerlo los fiscales, sobre todo. Entonces, en este caso, no hay delito continuado, ya dijo muy bien un abogado. O sea, cada adenda había un concurso público y yo tenía interés en que salga esa señora. Eso corría a cargo del personal y enviaban el proyecto del contrato y se firmaba. Incluso es una conducta neutra, amparada por la norma. Entonces, no hay daño absoluto ahí, ni hay delito continuado. Para contestar también al señor fiscal. Por ejemplo, hablan el delito continuado clásico de los delitos de hurto, por ejemplo, en un banco. Un cajero o un empleado decide sustraer los caudales, apoderarse de dinero, ¿no? Permanentemente hasta fin de año. Ya llega Navidad y se terminó. Entonces, ese señor sí, pues delito continuado. Pero si al año siguiente otro cajero sigue apoderándose de dinero y el año subsiguiente otro cajero se decide, ¿va a responder de la primera oportunidad por todos los delitos posteriores? ¿Cómo razona el señor juez supremo? Mejor ya no hablo, pues, porque al final estamos en un debate que le quita tiempo a usted, que tiene que resolver casos muy importantes. Y finalmente rechazo la opinión de este señor procurador, que siempre sigue difamando que soy miembro de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, que no existe. Eso ya lo he demostrado y lo voy a demostrar al final. Y acá en este proceso no se ha incorporado el delito de organización criminal, ya usted se pronunció en otros casos. La disposición de formalización de investigación preparatoria marca el límite y tiene que respetarse. En la disposición habla del delito de negociación incompatible 2 de febrero del 2015, y en el peor de los casos terminó el 31 de diciembre. Así que solicito respetuosamente que usted se pronuncie estrictamente con arreglo a la Constitución y la ley y proceda a declarar prescrita. Y si usted va a pronunciar sobre la reparación civil, yo ruego que haya una audiencia donde se pueda debatir, porque este hecho es un hecho atípico y el procurador no se ha pronunciado para nada sobre el daño y todos los elementos de la reparación civil que ha mencionado mi señor abogado. Muchas gracias, señor juez supremo, por la tolerancia.